Afganistán, una tierra famosa por frustrar a los invasores más poderosos, se ganó el sombrío apodo del cementerio de los imperios. La Unión Soviética, en su ambición de mantener el control en la región, se sumergió en un desafiante escenario entre 1979 y 1989. Durante esa década, desplegó un masivo contingente militar para enfrentarse a los muyahidines, guerrilleros islamitas decididos a resistir el dominio comunista. Lo que comenzó como una estrategia para consolidar su influencia, terminó convirtiéndose en una ocupación brutal, dejando cicatrices indelebles tanto en el país como en el mundo. En este contexto, el régimen comunista afgano comenzó a tambalearse. Perder Afganistán era inaceptable. Desde su perspectiva, permitir que un gobierno aliado cayera equivalía a un golpe letal para su influencia en la región. Así que intervinieron. La invasión comenzó la noche del 24 de diciembre de 1979, cuando tropas soviéticas tomaron puntos estratégicos de Kabul y otras ciudades clave. En cuestión de días, derrocaron al presidente Hafizul Amin, al que consideraban inestable, y lo reemplazaron con Babrak Karmal, un líder más dócil a los intereses soviéticos. Lo que siguió fue una guerra que se puede dividir en 4 fases. La primera, entre diciembre de 1979 y febrero de 1980, marcó la invasión inicial. La segunda, una guerra de guerrillas prolongada, se extendió hasta 1985. La tercera fase, entre 1985 y 1986, fue un periodo de intensificación del conflicto. Mientras que la cuarta, desde 1986 hasta 1989, consistió en la retirada soviética. Pero más allá de las estrategias militares, lo que definió este conflicto fueron las atrocidades cometidas por las tropas soviéticas y el sufrimiento indescriptible del pueblo afgano. Desde el principio, la intervención soviética estuvo marcada por una brutalidad desmesurada. En marzo de 1978, antes incluso de la invasión oficial, la ciudad de Herat fue escenario de un levantamiento anticomunista. La respuesta soviética fue implacable. Bombarderos arrasaron la ciudad, dejando un saldo de más de 5.000 muertos. Esta masacre no solo aumentó la ira de los afganos, sino que también alimentó el crecimiento de los muyahidines, quienes recibieron apoyo de países como Estados Unidos y Pakistán. Los soviéticos, convencidos de que su abrumador poder militar podría aplastar cualquier resistencia, pronto se dieron cuenta de que estaban equivocados. En las zonas rurales, donde los muyahidines se mezclaban con la población civil, los soldados soviéticos actuaron con una paranoia que desembocó en atrocidades sistemáticas. En muchos casos, los pueblos eran considerados refugios de insurgentes y, por lo tanto, objetivos legítimos para bombardeos indiscriminados. Este enfoque no solo destruyó hogares y vidas, sino que también transformó a los civiles en combatientes determinados a vengar a sus seres queridos. La experiencia de Vladimir Kostyuchenko, piloto de helicóptero soviético, reveló la sombría realidad de la ocupación de Afganistán. En 1981, durante una operación rutinaria, recibió órdenes de atacar lo que parecían ser luces en movimiento en una carretera remota. Confiado en la información proporcionada, lanzó un ataque devastador. Al aterrizar para evaluar el resultado, se enfrentó a una escena desgarradora. Los vehículos destruidos eran de civiles, y entre los escombros y cuerpos se encontraban mujeres y niños. Mientras intentaba auxiliar a una niña pequeña, gravemente herida pero aún con vida, su compasión chocó contra la brutalidad de la guerra. Un paracaidista que llegó al lugar apartó a la niña sin vacilar y la ejecutó. Como si eso no fuera suficiente, las tropas quemaron los restos y destruyeron cualquier evidencia de lo sucedido. Para el ejército soviético, los errores no se admitían. La humanidad no tenía cabida en su maquinaria de guerra. Las masacres perpetradas por las tropas soviéticas no se limitaron a acciones aisladas. Alcanzaron un nivel de crueldad que devastó comunidades enteras. Un ejemplo impactante ocurrió en septiembre de 1982, en la provincia afgana de Logar. Allí, un grupo de aldeanos desesperados por escapar del avance soviético
buscó refugio en un canal de riego cercano. Lo que siguió fue un acto brutal. Los soldados soviéticos vertieron combustible en el canal y lo incendiaron, acabando con la vida de 100 personas. Hombres, mujeres y niños quedaron atrapados en un infierno que no ofrecía salida. Este acto de barbarie no fue una excepción. Las represalias colectivas se convirtieron en una práctica habitual para los ocupantes, basadas en una lógica aterradora: erradicar comunidades enteras para impedir futuras resistencias. Estas tácticas no solo exterminaban vidas, sino que sembraban un miedo paralizante, destruyendo el tejido social y cultural de las aldeas afganas. A las masacres y bombardeos indiscriminados se sumaron otras prácticas que reflejaban la descomposición moral dentro de las tropas soviéticas: el saqueo. Este acto, lejos de ser aislado, era común y para muchos soldados representaba una forma de compensar la miseria que enfrentaban en el conflicto. Sin supervisión adecuada y con sueldos insignificantes, los soldados tomaban lo que podían: alimentos, objetos de valor, ganado e incluso vehículos. Sin embargo, este robo no siempre se limitaba a apropiarse de bienes. A menudo implicaba la ejecución de los propietarios. La lógica era tan sencilla como brutal: si alguien se interponía en su camino, debía ser eliminado. Vladimir Kostyuchenko, un piloto soviético que participó en estas acciones, recordó con pesar cómo el saqueo exacerbó el odio de los afganos hacia los ocupantes. Este desprecio alimentó aún más la resistencia local, ya que cada acto de saqueo se convertía en una chispa que encendía el deseo de venganza entre las comunidades afectadas. El uso de armas experimentales en Afganistán sigue siendo uno de los aspectos más oscuros y desconcertantes de la ocupación soviética. Los sobrevivientes de la provincia de Laghman relatan historias estremecedoras sobre un arma que, según sus descripciones, parecía reflejar la luz del sol, causando quemaduras devastadoras tanto en personas como en estructuras. Esta tecnología, que aún no ha sido identificada, dejó aldeas enteras reducidas a cenizas y alimentó el miedo entre los locales. Testigos afirman haber visto cómo este espejo ardiente convertía los hogares en ruinas y a las personas en cenizas vivientes en cuestión de segundos. Las descripciones coinciden con varios testimonios, lo que hace difícil descartarlas como rumores o exageraciones. A pesar de la falta de evidencia física y de registros oficiales, los relatos indican hasta dónde llegaron las fuerzas soviéticas en su intento de doblegar a los insurgentes. Este episodio ilustra el lado más extremo y despiadado de la guerra, una táctica que dejó cicatrices fiscales y psicológicas profundas en la población afgana. A pesar de los esfuerzos masivos de la Unión Soviética, la ocupación de Afganistán fue un desastre desde el inicio. En 1979, la URSS invadió Afganistán con la intención de apoyar el gobierno comunista local en su lucha contra los muyahidines, los guerrilleros islamitas que luchaban por derrocarlo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la resistencia afgana era feroz y determinada, y los soviéticos se vieron atrapados en un conflicto largo y costoso. En 1986, la llegada de los lanzadores de misiles Stinger, proporcionados por Estados Unidos, cambió radicalmente el curso de la guerra. Estos misiles permitieron a los muyahidines derribar helicópteros y aviones soviéticos con gran eficacia, lo que redujo la capacidad de la aviación soviética para operar en el terreno afgano. Los costos humanos y materiales de la ocupación se dispararon, y las fuerzas soviéticas se vieron incapaces de ganar una victoria decisiva. La retirada de las tropas soviéticas comenzó en 1988, pero no fue hasta febrero de 1989 que las últimas unidades abandonaron el país. Durante este tiempo, la URSS había perdido alrededor de 15.000 soldados en combate. Sin embargo, el costo humano para Afganistán fue aún mayor. Se estima que entre 600.000 y 2.5 millones de afganos perdieron la vida, mientras que millones más se vieron desplazados, creando una crisis humanitaria que aún afecta al país hoy en día. El legado de esta guerra sigue vivo. Afganistán quedó devastado, convertido en un país de ruinas y heridas abiertas. Pero para la Unión Soviética, el conflicto también fue un catalizador de su propio colapso.
La guerra en Afganistán demostró las limitaciones del poder soviético y exacerbó las tensiones internas que finalmente llevaron a la disolución de la URSS en 1991. Esta historia, aunque brutal y desgarradora, es un recordatorio de cómo la arrogancia y la falta de humanidad pueden conducir a la ruina. Las cicatrices de Afganistán no son solo un testimonio de la resistencia del pueblo, sino también una advertencia para el mundo. Los imperios que desprecian la dignidad humana están destinados a caer. Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?